Bienvenidos Matuselas. Hoy vamos a analizar un deck llamado Queen Anne Goes for a Balti, creado por Tommy Hayward y que podría ser considerado como el mazo diabolista por excelencia. Pero antes, recordad suscribiros, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. ¡Empecemos! ¿Qué encontramos en la cripta? 5 copias de Queen Anne. Es una Ventru de capacidad 10, camarilla, príncipe de Londres. Y tiene unas habilidades que nos van a interesar, sobre todo la segunda. Durante la fase de votos de un referéndum, ella puede quemar 1 de sangre para forzar a un camarilla más joven a abstenerse. Y la segunda habilidad, que es la que nos va a ir al pelo para este deck, es que después de diabolizar a un vampiro, se destapea. Tiene también +1 de bleed, presencia, fortaleza y dominación a superior, ofuscación y auspex a inferior. 3 copias de Claudia, una a la sombra, que es Sabbath Blackhand, de capacidad 2 y obtenebración a inferior. Veremos que es importante de cara a jugar las purgas de Baltimore que usaremos luego. Una copia de Lord Leopold Valdemar, capacidad 8 y es un Sabbath Priscus. ¿Qué significa ser Priscus? En todas las votaciones hay 3 votos que son los votos Priscus. Estos irán destinados a lo que decidan los Priscus, o más bien dicho, a lo que voten. Así pues hay como un referéndum aparte en el cual los Priscus deciden su voto y hacen que estos 3 votos que habrá en el referéndum que se está haciendo, que decidirán si se abstienen, si van a favor o van en contra. Entonces, si solo tenemos un Priscus, estos 3 votos son para nosotros. Si hay más de una mesa, pues habrá que votar entre ellos para ver dónde van estos 3 votos. Aparte de esto, Leopold puede hacer un strike a cortas o largas para robar 2 de sangre o vida, que pasarán a ser sangre para él. Tiene potencia y obtenebración a superior, ofuscación, dominación y celeridad a inferior. Una copia de Anu Diptinapta. Es una independiente de capacidad 7 que como habilidad tiene que, durante una acción de bleed, puede quemar 1 de sangre para dar +1 de bleed al minion que está actuando. Esto también le podría incluir a ella. Y es un vampiro scarce. ¿Qué significa ser scarce? Cuando llevamos un vampiro scarce de nuestra zona incontrolada a nuestra zona controlada, debemos quemar 3 de pool por cada vampiro controlado del mismo clan que tengamos. En esta baraja, como solo ella es Nagaraja, no aplicará, pero ya lo sabemos para un futuro. Tiene necromancia y dominación a superior, vicisitud y auspex a inferior. Una copia de Gilbert Duan, Malkavian, de capacidad 7, que es anarquista y varón de Miami. Como habilidades, durante la fase de influencia, Gilbert puede quemar 1 de sangre para revelar y remover la carta de encima de nuestra cripta del juego, y si es un Malkavian, otro Malkavian que tengamos controlado pasará a ser anarquista. Tiene ofuscación, dominación y auspex a superior. Una copia de Jason Son Newberry, un camarilla primogénito, por tanto tiene un voto de capacidad 7, con la habilidad de que cuando vota en contra de una caza de sangre obtiene +2 votos. Esta habilidad, como ya decíamos, nos interesa diabolizar, por lo tanto no nos servirá de mucho, ya que tendremos bastantes votos en contra de la caza de sangre que se llama después de que se diaboliza un vampiro. Además tiene +1 bleed, ofuscación, dominación y auspex a superior y presencia a inferior. Y finalmente, una copia de Andy Liu, camarilla príncipe de Taipei, de capacidad 6, con dominación a superior, presencia, ofuscación y auspex a inferior. Pasemos ahora a la librería. Esta se compone de 90 cartas y vamos a ver primero las masters. Una copia de Depravity. Es una master única que cuesta 1 de pool y que se pone en un vampiro que controlemos. Este vampiro obtendrá +1 de fuerza y además +1 de sigilo en sus acciones para diabolizar. No podrá reclutar aliados o retainers. 3 copias de Dreams of the Sphinx. Cuesta 1 de pool, es una máster única y una vez puesta en juego le podemos ir añadiendo contadores cada vez que la tapeemos y cuando tenga 3 contadores se quemará. ¿Qué nos ofrece al tapearla? La podemos tapear para ganar +2 a nuestra mano hasta el final del turno. También la podemos tapear
para en la fase de destapeo ganar 1 de pool si ya controlamos el Edge. Y finalmente también la podemos tapear para añadir 1 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada. Una copia de Giant's Blood. Solo se puede jugar un Giant's Blood en todo el juego. Por lo tanto, si lo usa otro Matusela, ya no nos servirá. Escogemos a un vampiro. El vampiro seleccionado gana suficiente sangre para rellenarse completamente. Una copia de Heidelberg Castle, Germany. Es una localización única que cuesta 2 de pool. Y la podemos tapear para mover sangre, equipo y o retainers entre 2 vampiros que controlemos. No se puede usar durante una acción. 2 copias de Information Highway. Una localización única que nos da más 2 transfers. Una copia de Monastery of Shadows. Otra localización única que vale 3 de pool y nos da más 1 a nuestra mano permanentemente y la podemos tapear para darle a un vampiro de 8 o más 1 de sigilo. Una copia de Obfuscate. Es una disciplina y una vez la pongamos en un vampiro, este gana un nivel de esta disciplina y además más 1 de capacidad. Nos interesará bastante de cara a Queen Anne, ya que tiene ofuscación a inferior y la primera vez que diabolice podemos ir a buscar la disciplina y colocársela. Así pues pasará a tener ofuscación a superior y además ya no será un vampiro de 10, sino que será un vampiro de 11. 2 copias de Bessel. Es una Master Trifle que cuesta 1 de pool y que se pone en un vampiro. Y durante nuestra fase de destapeo podremos pasar 1 de sangre de este vampiro a nuestro pool o de nuestro pool a este vampiro. 2 copias de Villain. Otra Master Trifle que podemos jugar a un vampiro y nos permite pasar de 2 a 5 de sangre del vampiro a nuestro pool. Si intentamos jugar un Minion Tap o otro Villain encima de este vampiro, nos costará 1 de pool adicional. 7 copias de Zilla's Valley. Es una Master que cuesta 5 de pool, pero una vez la jugamos nos permite poner 4 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada, el cual sea de capacidad 8 o más. Así pues es un acelerador para influenciar vampiros. Pasemos ahora a las acciones. Empecemos con una de las cartas estrella de este mazo, que es la Purga de Baltimore. Es una acción que requiere a un vampiro. Si quien hace la acción es un Ravnos, esta acción será más 1 de sigilo. Ponemos esta carta en el vampiro que está actuando y durante la fase de destapeo quemaremos esta carta y cada Matusela escogerá un vampiro que no sea más viejo que el que está actuando. Si controlamos aún la sombra, esto ya no aplicará. O sea, los Matuselas no escogerán el vampiro, sino que seremos nosotros los que escogeremos el vampiro y además podrá ser un vampiro más viejo que el que está actuando. Entonces, los vampiros seleccionados y el vampiro que está haciendo la acción van a torpor. 5 copias de Govern the Unaligned. Es una carta que con dominación y quemando 1 de sangre, a básico nos permite hacer una acción directa de bleed a más 2 de bleed. Y a superior es una acción a más 1 de sigilo que añade 3 de sangre a un vampiro más joven que tengamos en nuestra zona incontrolada. 7 copias de Grave Robbing. Con dominación a inferior nos permite hacer una acción directa para robar un vampiro de otro Matusela que está en torpor. Y a superior, igual que antes, pero este vampiro que está actuando puede quemar 2 de sangre para mover el vampiro robado directamente a nuestra zona controlada. Una copia de Mind Rape. Es una acción que con dominación y quemando 2 de sangre, a básico nos permite hacer una acción directa a más 2 de bleed. Y a superior, hacemos una acción directa para tapear un vampiro más joven y poner esta carta en el vampiro. Aún controlamos esta carta. Este vampiro no se podrá destapear de manera normal en su fase de destapeo y durante nuestra siguiente fase Minion quemaremos esta carta para destapear el vampiro y tener su control hasta el final de este turno. 5 copias de Renewed Vigor. Es una carta que puede requerir o fortaleza o, ahora que no me acuerdo, o Ovea. Entonces, es una acción a más 1 de sigilo que con fortaleza y pagando 1 de sangre, ponemos esta carta en el vampiro. Durante nuestra fase de destapeo, este vampiro puede quemar 1 de sangre para salir de torpor a nuestra zona controlada. No comentaremos las opciones con Ovea porque no las usamos. Ninguno de nuestros vampiros
la tiene. En cuanto a acciones políticas, una copia de Reigns of Power. Solo se puede jugar un Reigns of Power en todo el juego. Por lo tanto, igual que pasaba con el Giant's Blood, si alguien la juega antes que nosotros, ya no podremos volverlo a hacer. Si pasa el referéndum, esto significará que cada Matusalá ganará 6 de pool y quemará tanto pool como la capacidad del vampiro que escoja su predador y controle. Por lo tanto, si por ejemplo jugamos esta carta con Queen Anne y es de capacidad 10, nuestra presa ganaría 6 de pool y luego quemaría 10 de pool. Por lo tanto, serían 4 de pool que está quemando. Una cosa interesante a comentar sobre esta carta es que sí, hemos podido colocar la disciplina de ofuscación a Queen Anne, ya no es de capacidad 10, será de capacidad 11. Así el monto total de daño que hacemos al pool de nuestra presa sería de 5. En cuanto a equipo, una copia de Ritual Goblet. Este cuesta 1 de pool, es único y el vampiro que se la pone obtiene un nivel de traumaturgia. Además, rescatando vampiros de torpor, este vampiro pagará 1 menos de sangre. Y una vez por turno, este vampiro se puede destapear después de rescatar un vampiro de torpor. Así pues, como estamos diabolizando y estamos robando vampiros, esta carta nos sirve para 2 cosas. La primera es que si estamos rescatando vampiros, nos costará -1 de sangre, por tanto ya no es los 2 normales que hay que pagar, sino que sería 1 solo. Y después, además de que estamos rescatando, nos estamos destapeando. Muy interesante en este deck. Modificado de esta acción. 2 copias de Cloak the Gathering. Requiere ofuscación y a básico nos da +1 de sigilo. Y a superior solo se puede usar para un vampiro ready diferente del que está actuando. Y el vampiro que está actuando obtiene +1 de sigilo. 4 copias de Elder Impersonation. Con ofuscación, pagando 1 de sangre, a básico nos da +1 de sigilo. Y a superior solo se puede usar cuando nos intentan bloquear. El bloqueo falla y el minion que nos está intentando bloquear no puede volver a intentar bloquearnos. Una copia de Enkilcock. Es una carta única que requiere a un vampiro de capacidad 10 o más y solo se podrá usar después de que consigamos hacer un bleed a nuestra presa satisfactoriamente. Ponemos esta carta en el vampiro y este vampiro obtiene +1 de bleed. Y durante cualquier fase minion de otro Matusalá, este vampiro puede tapear el Enkilcock para realizar una acción. 2 copias de Faceless Knight. Con ofuscación a inferior nos da +1 de sigilo. Y a superior es igual que a inferior, pero además los minions que hayan intentado bloquear esta acción y fallado se tapearán. 5 copias de Forgotten Labyrinth. Con ofuscación, pagando 1 de sangre. Se puede usar esta carta siempre y cuando no estemos haciendo una acción de bleed. A inferior nos da +2 de sigilo y a superior nos da +3 de sigilo. 11 copias de Freak Drive. Con ofuscación, pagando 1 de sangre. Solo se puede usar después de que se resuelva una acción. A inferior, si esta acción ha sido satisfactoria, destapeamos el vampiro. Y a superior, si esta acción ha sido bloqueada, destapeamos el vampiro. 4 copias de Lost in Crouch. Con ofuscación a inferior nos da +1 de sigilo. Y no podremos usar un Lost in Crouch a la vez que se juega un Into Thin Air. Por lo tanto, se excluyen un poco estas 2 cartas. Como no lo llevamos, tampoco no nos preocupa. Y a superior es lo mismo, pero nos da +2 de sigilo. 3 copias de Swallowed by the Night. Con ofuscación a inferior es un modificador de acción que nos da +1 de sigilo. Y con ofuscación a superior es una carta de combate que nos da un maneuver. En cuanto a reacciones, 4 copias de Deflection. Con dominación pagando 1 de sangre. Solo se puede usar cuando un minion nos está haciendo un bleed y se declinan los bloqueos. Tapeamos al vampiro y cambiamos el destinatario del bleed. Por lo tanto, lo podemos enviar a otro Matusalá, que no seamos nosotros. Y a superior, lo mismo, pero no tapeamos al vampiro. En cuanto a combate, 3 copias de Majesty, con presencia pagando 1 de sangre. A inferior nos da un Combatants. Y a superior, lo mismo, pero destapeamos al vampiro antes de que termine el combate. Y finalmente, un evento, Urban Jungle. Es icono y cuando se llama
una caza de sangre, se obtienen 2 votos adicionales contra esta. Pasemos ahora con las conclusiones. Temática del mazo. Queremos enviar a los vampiros del resto de Matúselas a Torpor. Esto nos permitirá robar los vampiros interesantes con Grave Robbing. Nos interesa tener los votos para que no nos puedan quemar el vampiro que diaboliza con una caza de sangre. Así pues, si vemos que no los tenemos, debemos priorizar robar estos vampiros que tengan los votos para tener esta supremacía. Por otra parte, queremos recuperar pool. Así pues, podemos robar vampiros que tengan sangre y con cartas como Villain o las Vessels recuperar este pool. Y finalmente, para la ofensiva. Aquí podemos destacar dos aspectos. El primero sería que cuantos más vampiros tengamos, más apoyo tendrá Queen Anne para diabolizar a otros vampiros, por ejemplo, y así ahorrarse acciones en ese aspecto. Y para el desgaste de la presa, serán más vampiros que atacarán al pool de nuestras presas, con Blitz, por ejemplo. En el caso de que robemos alguno que tiene dominación, podemos usar algunas de nuestras cartas que también van destinadas a este objetivo. Y también nos interesa para diabolizar. Con la primera vez que diabolizamos con Queen Anne, nos interesará ir a buscar la disciplina de ofuscación para ponérsela. Así pues, cuando juegue cartas modificadores de acción que sean con ofuscación, será más efectiva. También queremos rellenar a Queen Anne. Recordemos que cuando diabolizamos un vampiro que tiene sangre, esta sangre pasa al diabolista. Así pues, Queen Anne podrá financiar su multiacción con Freak Drive, por ejemplo, a base de obtener esta sangre de otros vampiros. También queremos destapear a Queen Anne. Su habilidad nos permite que cuando diabolizamos a un vampiro, se destapea. Y dejar al resto de la mesa sin vampiros para controlarla. Este es, digamos, nuestro objetivo principal. Nuestra manera de controlar la mesa es vaciar la mesa de vampiros. Así pues, ya sea diabolizando, ya sea con Grave Robbings, buscaremos quitar los vampiros más importantes del resto de Matúselas y, a poder ser, quitarlos todos para allanar el camino. Acelerar la influencia de vampiros para evitar que el resto de Matúselas se pueda desarrollar. Un poco lo que hablamos aquí es de que, como evitamos que se desarrollen los otros Matúselas, no queremos darles tiempo a poder hacer esto. Por lo tanto, como más rápido tengamos nuestros vampiros en mesa, más rápido podremos empezar a mandar sus vampiros a Torpor y así controlarlos más fácilmente. Las cartas a dar efecto serán Zilas Valley, que recordemos que es una Master que quemando 5 de pool nos permite poner 4 de sangre a un vampiro en nuestra zona incontrolada. Information Highway, que nos da más 2 transfers. Dreams of the Sphinx, que una de sus funciones, tapeándola, es poner 1 de sangre en nuestra zona incontrolada. O Govern de una Lignet. Queen Anne, al tener dominación a superior, puede hacer un Govern para poner 3 de sangre a un vampiro que tengamos en nuestra zona incontrolada. Así pues, también saldrá más rápido. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Primero sacaremos a Queen Anne, es nuestro vampiro estrella y el que nos interesa más tener en mesa. Seguidamente queremos tener a Claudia, que es la sombra que habilita todo el potencial de la Baltimore Purge. Teniéndola, recordemos que la Baltimore Purge, si no tenemos aún la sombra, no afectará a vampiros de una capacidad superior al vampiro que llama la Baltimore Purge. En este caso, Queen Anne, si es de 10, no podría afectar de esta manera a un vampiro de 11, por ejemplo. Entonces, otra cosa también importante es que si la Baltimore Purge se llama sin tener controlado aún la sombra, no podemos escoger nosotros el vampiro que va a Torpor. Lo escoge el Matúsela que controla a ese vampiro o al resto que tenga. Entonces es importante tener a esta la sombra, que como veíamos antes es de capacidad 2, por tanto fácil de sacarla, y así poder nosotros decidir qué vampiros van a ir a Torpor y hacer nuestro combo para robarlos, diabolizarlos, etc. Seguidamente, querremos bajar algún vampiro de soporte pues para ayudar a Queen Anne a hacer sus maldades. Preferiblemente bajar a Jason Son Newberry. Este vampiro tiene 2 votos extra contra las cazas de sangre. Así nos ayudará a hacer ese control inicial que decíamos para que no nos puedan quemar a Queen Anne cuando esté diabolizando. Seguidamente tenemos a Gilbert Duan y encontraremos entonces a Anu Diptinapta.
Este vampiro podéis elegir si lo sacáis antes, si lo sacáis más tarde, porque básicamente lo que nos interesa de él es el incremento de bleed que da con su habilidad. Quemando 1 de sangre, Anu da más 1 de bleed en una acción de bleed que estemos realizando con cualquiera de nuestros vampiros. Así pues, será una manera de acelerar el desgaste de pool de nuestra presa. Ya os avanzo que inicialmente lo que nos interesa es controlar la mesa, por tanto poder robar, diabolizar vampiros. Anu la podemos sacar más tarde para cuando nos interese hacer desgaste a la presa, una vez tengamos la mesa más controlada. Así pues, a vuestra elección si preferís sacar a otro vampiro antes o no. Luego tenemos a Andy Liu y finalmente a Lord Leopold Valdemar. Lord Leopold, su habilidad es interesante porque es una habilidad de combate que permite robar 2 de sangre. Así pues, este podría ser interesante contra barajas que tengan vampiros pequeñitos y así poderles crear este desgaste al robarles la sangre. Pero inicialmente no es el que más interesa. Nuestro combo básico. Queenan hace la Baltimore Purge. Si no tenemos a Claudia, cada Matusela escoge un vampiro que controle que sea más joven que Queenan. Sería, digamos, la versión más limitada. Pero si aún no tenéis a Claudia, os interesa hacer la Baltimore Purge y estáis viendo que en la mesa los Matuselas solo controlan un vampiro y además este vampiro es más joven que Queenan, el efecto al final sería el mismo que si tuviéramos a Claudia. Idealmente, si controlamos a Claudia, escogemos nosotros sin importar la capacidad. Entonces, ¿qué vampiros priorizaremos? Vampiros que nos puedan bloquear. Entonces nos interesa sacar a estos vampiros del juego cuanto antes mejor, ya que si no desgastarán mucho nuestro pack de sigilo y tarde o temprano nos acabarán cogiendo. Luego, vampiros llenos de sangre. Como decíamos antes, nos interesa que Queenan recupere sangre diabolizando. O incluso, si los vamos a robar, pues para poder pasar esta sangre a nuestro pool. Vampiros interesantes para robar. Vampiros que tengan el bleed incrementado con sus habilidades. Entonces, si por ejemplo podemos robar a un Inner Circle, es un vampiro que bleeda de 3. Nos será de gran ayuda para desgastar nuestra presa. Otros que queremos robar son vampiros con votos. Pues así como decíamos antes, no queremos que las cazas de sangre sean satisfactorias. Por tanto, cuantos más votos tengamos, las podremos denegar mucho mejor. Y disciplinas que podamos usar. Nos interesará mucho, por ejemplo, vampiros que tengan ofuscación, ya que serán vampiros que podrán ir a diabolizar y pasar por sigilo, o dominación, que nos pueden servir pues incluso para robar con el Grave Robbing o para incrementar el bleed y desgastar más a la presa. Y finalmente, otros. Idealmente no queremos que nadie tenga vampiros. Por lo tanto, si no tenemos ninguno de los que serían ideales para robar, pues saquemos a otros de la mesa, nos los quedamos, que no los tengan los otros jugadores y así pues ya haremos lo que queremos conseguir, que es este control de mesa. He dicho robar, pero también incluimos diabolizar. Defender a Queenan hasta nuestra siguiente fase de destapeo. La Baltimore Purge no se activa automáticamente. La ponemos el vampiro y se activará en la fase de destapeo siguiente que tengamos. Por lo tanto, esta pasada en la mesa que va a suceder hasta que se active la Baltimore Purge, hay que defender a Queenan. Si nos la tumban, la Baltimore Purge ya no afectará. Sacar a Queenan de Torpor. Como la Baltimore Purge envía al vampiro que la realiza a Torpor, este vampiro tenemos que rescatarlo, y más si lo ha llamado Queenan, pues es nuestro vampiro estrella. Tenemos diversas opciones para hacerlo. La primera y la más ideal es el Renewed Vigor. Recordemos que es una carta que se pone encima del vampiro con fortaleza y que quemando la carta en nuestra fase de destapeo, el vampiro sale directamente de Torpor a nuestra zona controlada. Así pues, es una acción que nos ahorramos de tener que rescatar a Queenan o que ella misma salga de Torpor. También podemos hacerlo con otro vampiro, preferiblemente sin que pague Queenan, ya que así tendremos más sangre para hacer los Freak Drives o para jugar otras cartas. Y finalmente, también podría salir por sí misma, pagando los 2 de sangre que vale. ¿Robamos vampiros o los diabolizamos? ¿Qué prioridad tendremos para hacerlo?
Diabolizar vampiro con sangre para financiar la multiacción, el Free Drive, lo que comentamos antes. Y también decíamos que al primero que diabolicemos nos interesa poner la disciplina de ofuscación a Queen Anne para darle más potencial a los modificadores de acción de ofuscación. Robo de vampiros con sangre para recuperar pool con Villain. El Villain nos pasaba de 2 a 5 de sangre de un vampiro a nuestro pool. Así pues, si hemos robado un vampiro lleno, le jugamos el Villain y financiamos este pool de esta manera. Robo de vampiros interesantes para la ofensiva o con votos. Un poco lo que comentábamos antes. Diabolizar a todos los vampiros en torpor de la mesa. Si no es posible, priorizamos. Inicialmente los de la presa. Nos interesa que la presa no tenga ningún vampiro. Así pues, las acciones restantes o cuando decidamos desgastarla para matarla, no tendrá nada para defenderse. Luego nuestro predador. Aquí tenemos que ser un poquito conscientes de que nos interesa tocar lo suficiente a nuestro predador para que no suponga una amenaza, pero si no podemos quitar todos los vampiros de la mesa, será uno de los candidatos a dejar respirar un poquito, siempre y cuando lo tengamos controlado. Habrá que hacer esta gestión y ver un poquito cómo nos las apañamos. Luego ya sería la meta presa, la siguiente presa, etc. Cartas de apoyo al combo básico. Depravity. Esta máster nos da +1 de sigilo para diabolizar. Entonces será un ahorro en cuanto a sigilo que puede ser muy interesante. Monastery of Shadows. Tapeándolo también nos da más de 1 de sigilo a un vampiro de 8 o más. Como Queen Anne lo cumple, pues será una carta que irá muy destinada a ella. Mean Rape. Es una carta que tapea y roba posteriormente al vampiro. Entonces, cuando la jugamos, tapeamos al vampiro. Y en nuestra siguiente fase Minion podremos tomar el control de este vampiro. Así pues, podrá hacer una acción, que por ejemplo podría ser un bleed o ir a diabolizar, y incluso con una caza de sangre podríamos votar para que se queme. Es otra manera de quitar a un vampiro de en medio que puede ser peligroso, y si no tenemos otra opción, pues lo podemos usar de esa manera. Y también podríamos combinarlo con Heidelberg Castle Germany, ya que esta carta nos permite tapearse para pasar sangre, equipos o retainers de un vampiro a otro. Así pues, lo robamos, hace una acción, tapeamos el Heidelberg y en caso de que no lo hayamos quemado, como decimos antes, con una caza de sangre, por ejemplo, pues le quitamos toda la sangre, equipos, retainers, etc. Y al llegar al control del Matúsela, del que es este vampiro, como estará a 0 de sangre, deberá ir a cazar. Así es una manera también de dejar a este vampiro teniendo que hacer otras cosas que no son hacernos daño a nosotros. Renewed Vigor. Esta carta va principalmente destinada a que Queen Anne salga de torpor en la fase de estapeo. Así pues, no debemos usar multiacción para hacer esto y luego hacer otras cosas. Nos acelera pues que Queen Anne pueda hacer más cosas. Ritual Goblet. Este equipo nos permite pagar 1 menos de sangre para rescatar a otro vampiro en torpor y destapea al vampiro que lo hace una vez esto es satisfactorio. Así pues, el Ritual Goblet no va destinado a Queen Anne, sino a otros de los vampiros que tengamos de apoyo. Será el encargado de ir a rescatar a Queen Anne y así ahorrarle también una acción, por ejemplo, que tenga que salir ella sola de torpor. Y finalmente, en Killcock. Esta carta va destinada básicamente a Queen Anne, ya que es la única que cumple la capacidad, y si la ponemos, Queen Anne recibirá +1 de bleed y podrá actuar en otra fase minion de otro Matúsela. Así pues, es una ayuda extra que tenemos. Votos en las cazas de sangre. Ya decíamos que necesitamos tener los votos para que cuando dializamos no nos quemen el vampiro. Así pues tendremos los votos de nuestros propios vampiros. Ya hemos visto que llevábamos algún príncipe, algún varón, Priscus, Queen Anne tiene también votos, etc. Cuantos más saquemos, más votos tendremos. Vampiros robados. Antes comentábamos que era interesante robar vampiros que nos aportaran algo. Una de estas cosas será pues vampiros con votos para aún tener cada vez más esta supremacía que no permita que se nos queme. Y finalmente, Urban Jungle. Recordemos que este evento da +2 votos en contra de una caza de sangre. Así pues será otra ayuda para este objetivo. Vampiros de soporte, para ahorrar acciones de Queen Anne. Estos vampiros pueden hacer una Baltimore Purge, por lo tanto no siempre hay que hacerla con Queen Anne.
Esto nos ahorrará que Queen Anne sea, por ejemplo, el objetivo de sacar de mesa para que no se active la Baltimore Purge, o incluso para que no sea Queen Anne la que tenga que salir de torpor, y así pues que ella esté lista para hacer las acciones de diabolizar, de robar, etc. Ritual Goblet para rescatar al vampiro que llama a la Baltimore Purge. Normalmente es Queen Anne, por tanto lo ponemos en uno de los vampiros de soporte. Pero si ha sido otro vampiro que ha hecho la Baltimore Purge, pues también es destinada a financiar este rescate. Diabolizar con los que tengan ofuscación preferiblemente. Antes ya decíamos que los vampiros de soporte todos podrán diabolizar. Si tienen ofuscación es mucho mejor porque podemos usar nuestros modificadores de acción que nos dan sigilo. Así pues, asegurarnos de que pasan. Todos los vampiros de soporte, no incluimos a Claudia, porque Claudia digamos que es parte del combo básico. El resto, que son los considerados de soporte, tienen dominación. Así pues podrán usar cartas como Grave Robbing. Si tienen dominación a superior, pueden quemar 2 de sangre para que este vampiro que estamos robando llevarlo a la zona controlada. Y si la tienen básica, pues lo dejarían en torpor. Así pues, por ejemplo, podríamos usar el vampiro que tiene el Ritual Goblet para ir a rescatarlo. También pueden usar Govern de una Lignet, que esto sería más enfocado ya al desgaste de la presa, cuando lo hacemos con los vampiros de soporte, ya que entendemos que ya estamos en una fase más desarrollada de nuestro juego. Mindrape, que lo podemos usar a inferior para hacer desgaste de la presa, e incluso si tenemos dominación a superior, pues podríamos robar algún vampiro que sea más joven. Y finalmente, Deflection. Si se nos ha escapado algún vampiro de nuestro operador que nos está haciendo un bleed, pues siempre podemos deflectar este bleed. Y si encima hemos quitado todos los vampiros de nuestra presa, son bleeds que le entrarán directamente. Y finalmente, Reigns of Power. Es la única política que llevamos, destinada al desgaste de nuestra presa sobre todo, pero que podría afectar al resto de la mesa si tienen vampiros el resto de jugadores. Cuidado también porque es una carta que hace ganar 6 de pool y quemar la capacidad del vampiro que escoja el Matúsela que tiene como predador quien está quemando este pool. Entonces, aquí los Matúselas pueden hacer un poco la trampa, ya que si se están uniendo contra nosotros, pueden escoger que las capacidades más altas no sean las elegidas de los vampiros que puedan llegar a tener, y así hacer que los otros jugadores ganen pool. Entonces tenemos que tener bastante en cuenta cuando usamos esta carta, ¿vale? Sobre todo nos interesa si podemos matar a una presa, pero cuidado que no suponga una ganancia de pool para todos. Seguidamente, la multiacción. La habilidad de Queen Anne, como sabemos, después de diabolizar, es destapearse. Así pues, esto favorece la multiacción. Los Freak Drive, que ya veíamos que es la manera que tenemos más extensa en cuanto a cartas para multiaccionar. Como valen 1 de sangre, siempre hablábamos de financiar la sangre de Queen Anne, diabolizando y quedándonos la sangre de otros vampiros. Y finalmente el Renewed Vigor, que no es que nos dé multiacción, pero como nos ahorra una acción que es la de salir de torpor, pues también se ha incluido aquí. Financiar costes. Recuperar pool. Podemos recuperar pool con los Villain, preferiblemente de vampiros robados, ya que si lo hacemos por ejemplo a Queen Anne es menos sangre que tendremos para multiaccionar con los Freak Drive. Vessel. La Vessel la podemos poner a alguno de los vampiros que tengamos de soporte o que hayamos robado, pues para ir pasando cada turno 1 de sangre a nuestro pool. Y, perdonad que se me ha colado aquí el Witherview, que no lo llevamos en esta baraja. Y seguidamente, recuperar sangre para Queen Anne. Diabolizamos a vampiros con sangre. Esto hará que Queen Anne gane la sangre que tengan esos vampiros. Giant's Blood. La Master, que solo se puede jugar una por juego, que rellena a la capacidad máxima al vampiro al que se lo jugamos. Seguidamente, Heidelberg Castle Germany. Esta carta, tapeándola, podemos pasar sangre de un vampiro a otro. Así pues, por ejemplo, si Queen Anne está corta de sangre y alguno de nuestros vampiros de soporte tiene bastante, pues se la podemos pasar a Queen Anne y que así siga desarrollando nuestro juego. Y finalmente, Vessel, que como decíamos antes, permite pasar 1 de pool a uno de nuestros vampiros. Así, si veis la necesidad de que Queen Anne va justa de sangre, pues siempre podemos usar esta Vessel en ella y pasar así de nuestro pool a
a ella. Ciclado. Para acelerar el ciclado tenemos cartas como Dreams of the Sphinx, que recordemos que nos puede dar durante un turno completo +2 a nuestra mano. Tenemos Monastery of Shadows, que nos permite jugar con una carta más en nuestra mano. Y la multiacción de Queen Anne. Cuantas más acciones hagamos con Queen Anne, más cartas moveremos. Y así pues el ciclado será más fluido. Tiempo de partida. Queremos acelerar nuestra salida lo máximo posible, tanto de Queen Anne como de Claudia. Y también de alguno de nuestros vampiros de soporte. Así pues, no planteamos en esta baraja bajar muchos vampiros de soporte, pero sí alguno para ayudar a Queen Anne y tener así más soltura en nuestro juego. La carta que más irá destinada en este aspecto será el Govern de una Lignet, que podemos jugar con Queen Anne para ayudar a que salga este vampiro de soporte. Los primeros turnos de la partida serán claves para controlar la mesa. Nos favorece si los otros Matúselas juegan vampiros de capacidad alta. Así pues, inicialmente, cuantos menos vampiros tenga el resto de la mesa, esto es una cosa que viene inerte si juegan con vampiros de alta capacidad, es más difícil sacar vampiros de 11, por lo tanto, cuando juguemos la Baltimore Purge, seguramente ese Matúsela solo tendrá un vampiro. Y así pues, haremos que vaya directamente a Torpor, será más fácil diabolizar y que se quede sin nada. Y habremos afectado muchísimo a su capacidad de desarrollo. El tiempo de partida no nos preocupa excesivamente. Si conseguimos entrar las Baltimore Purge, la mesa se romperá muy rápido y favorecerá una partida rápida. Por lo tanto, el tiempo no es nuestra mayor preocupación. Priorizaremos diabolizar y robar vampiros. Ya desgastaremos a nuestra presa cuando tengamos el control de la mesa o cuando nos sobren acciones. Si vemos que ese turno no podemos estar diabolizando porque no hay vampiros, pues destinamos las acciones a afectar al pool de nuestra presa. Alianzas en mesa. A la primera Baltimore Purge que juguemos, seremos la amenaza de la mesa. Y se intentarán unir contra nosotros. Entonces, mejor aceptar este hecho, ya que por mucho que habléis, será muy difícil de que los otros Matúselas entiendan que no sois una amenaza. No queremos dejar que ninguno de los otros jugadores se pueda desarrollar. Idealmente, no dejar ningún vampiro sin robar o diabolizar. Si no podemos conseguirlo, tendremos que priorizar los vampiros clave de cada jugador y sobre todo aquellos que no nos puedan parar posteriormente. Entonces, a veces se puede cometer el error de intentar afectar mucho a nuestra presa, a nuestra metapresa y dejar olvidado a algún jugador que no vemos que vayamos a matar muy rápidamente porque nos queda mucho por llegar a él. El problema está en que como a ese jugador le estamos quitando la presión, va a desarrollarse y va a ser muy difícil, una vez lleguemos a él, intentar matarlo. Por lo tanto, ya os digo, igual de jugar esta baraja, lo más complejo que hay es saber qué afectar en cada momento. Sobre todo si no lo podemos afectar a todos, no podemos quitar a todos los vampiros del juego. Entonces tenemos que ser muy efectivos a la hora de saber cuáles son los vampiros que debemos quitar para seguir teniendo el control de la mesa. Defensa contra. Aquí, para defendernos, la clave es la Baltimore Purge. Esto nos defiende contra prácticamente todo y todos los tipos de deck. Dejaremos aparte decks de imbuidos, que sería el que no podríamos afectar de casi ninguna manera. Pero como se juegan pocos, no sería nuestra mayor preocupación. Entonces, sin vampiros no nos podrán afectar los diversos tipos de deck. Por lo tanto, lo prioritario es pasar las Baltimore Purge. En el caso de que alguno de estos vampiros quede en juego, ¿cómo nos defendemos contra combate, por ejemplo? Los Majesty, que nos permiten hacer combatents, serán una de las mejores opciones que tenemos. El Swallowed by the Night, que en combate nos permite irnos a largas y así con un poco de suerte pues esquivar ese golpe. El Mint Rape, que nos permite, como hemos dicho antes, tapear a un vampiro que no puede actuar ese turno, robarlo en nuestro turno y si podemos vaciarlo con el Heidelberg Castle, pues en el siguiente turno que lo vuelva a recibir su controlador, tendrá que ir a cazar. Así pues, es unos turnos de paz que conseguimos con esta carta. Recordad también que el Mint Rate, si hemos robado al vampiro y hacemos que diabolice, lo conseguimos
llamamos la caza de sangre y hacemos que arda, ya nos los quitamos de en medio definitivamente. Y habrá que proteger a Queen Anne y a Claudia con los otros vampiros que tengamos, ya sean los de soporte o los que hayamos robado. Así pues, estas dos son la base de nuestro combo, defenderlas a todo coste. Contra políticos. Queremos tener, igual que para cuando se los llamen las cazas de sangre y que no nos afecten, queremos tener los votos. Pues de la misma manera, para defendernos contra políticos, queremos tener los votos. Así pues, deberemos robar los vampiros que tengan votos o quitarnos los de medio diabolizando. Contra bleeders. Tenemos los deflections, que recordemos que llevamos 4 y nos permiten redireccionar un bleed. Son muy interesantes si nuestra presa ya no tiene vampiros, ya que esos bleeds van a entrar directos y harán ese desgaste y nos acelerarán pues matarla. Y luego tenemos el Mind Rape, de la misma manera que comentamos antes, pues lo podemos usar. Contra blockers, tenemos el pack de sigilo, que ya hemos visto cuando vimos las cartas del deck. Y también tenemos que tener en cuenta que los blockers pueden ser nuestro talón de Aquiles, sobre todo si juegan con vampiros de capacidad baja. Esto significa que van a poder sacar bastantes antes de que empecemos a afectarles con la Baltimore Burke. ¿Esto qué hará? Esto hará que siempre tengan algún vampiro que pueda intentar bloquearnos. Contra aliados. No podemos dejar que se desarrollen, ya que no podemos afectar a los aliados. Así pues, tendremos que enfocarlos rápidamente si vemos que se pueden desarrollar. Normalmente los decks de aliados no son muy rápidos en desarrollarse, pero sobre todo tener un ojo bien posicionados en ellos para saber en qué momento están y cómo podéis pararlos. Agresividad. Asumamos que seremos la amenaza de la mesa. Nuestro mazo quiere diabolizar y robar vampiros, por lo que hagámoslo sin piedad. Más vampiros de soporte nos permitirán ayudar a Queen Anne a controlar la mesa y, posteriormente, atacar a la presa a base de bleed. Por tanto, la prioridad siempre es controlar la mesa. Y luego ya iremos a desgastar el pool de la presa. El único factor que podría cambiar esto sería que nuestro predador se haya podido desarrollar y veamos que nos puede matar en pocos turnos. Entonces sí que igual, si veis la posibilidad de matar a la presa para ganar esos 6 de pool y poder aguantar un poquito más, pues podríais tomar esa decisión. Luego, Anu Dittinappa. Esta vampiresa nos permite acelerar el desgaste del pool de la presa. Recordemos que quemando uno de sangre hace que una acción de bleed que esté haciendo otro vampiro o ella misma incremente en +1 de bleed. Así pues la podemos ir secando y acelerar este desgaste de la presa de los bleeds que se vayan haciendo. Elección de este mazo para un torneo. Es un mazo muy agresivo que prefiere metagames con vampiros grandes y considerados como estrella. Por ejemplo, si hay un mazo de Unnamed en la mesa, si se lo robamos o lo quemamos, este mazo pierde todo su potencial. Así pues, cuantos más vampiros estrella haya en una mesa, significa que si entran nuestras Baltimore Burke y diabolizamos o robamos, son matúselas que controlamos muy rápidamente. Metagames con poco bloqueo o combate con vampiros pequeños, perdón. Entonces antes ya comentábamos, como queremos quitar todos los vampiros de la mesa, si hay barajas que juegan con vampiros pequeños y por tanto sacan muchos, esto se nos va a dificultar. Bueno, y hasta aquí el análisis de este mazo. Recordad suscribiros, darle duro ese like y si queréis recibir las notificaciones de los nuevos vídeos, activar la campanita. Hasta la próxima.